Muy buenas noches, amados hermanos y amigos presentes. Es para mí un privilegio grande estar nuevamente con ustedes en esta noche aquí en Calley, Puerto Rico, y así tener la oportunidad de continuar platicando con ustedes para ver dónde nos encontramos hoy en el programa divino y qué está haciendo el Señor Jesucristo en este tiempo final. Quiero leer en Apocalipsis capítulo 1, verso 1 y adelante, y dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El misterio del Señor Jesucristo en su iglesia. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él dijo que no nos dejaría huérfanos, sino que vendría otra vez, y Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Él dijo que el Espíritu vendría. Él también dijo: yo enviaré el Espíritu de verdad, otro consolador. Él prometió estar con su iglesia, estar en su iglesia. Él dijo que el Padre y Él vendrían y harían morada en nosotros. Él dijo que el mundo no lo vería más, pero que nosotros sí lo veríamos. Es el gran misterio del Señor Jesucristo en su iglesia. Cuando el Señor Jesucristo murió, resucitó y ascendió al cielo, luego el día de Pentecostés descendió en Espíritu Santo sobre 120 personas que estaban en el aposento alto, esperando la promesa del Padre que hizo Jesús a sus discípulos. Y ese día descendió el Señor Jesucristo en esa columna de fuego. Él había dicho: salí del Padre y vuelvo al Padre, salí de Dios y vuelvo a Dios. Él había salido de esa columna de fuego. Él había estado manifestándose en el Antiguo Testamento en esa columna de fuego, y luego esa columna de fuego habitó en aquel cuerpo que nació de la Virgen María. Allí estuvo habitando esa columna de fuego, y luego Él descendió nuevamente en esa columna de fuego.
Ese es Dios, es Jesucristo. Por esa causa, cuando se encontró con Saulo de Tarso y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te alcoces contra el aguijón. Saulo preguntó: Señor, ¿qué es Elohim? Porque reconoció que aquella columna de fuego, aquel pilar de fuego, aquella luz, era Elohim, era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que le había aparecido a Moisés en aquella zarza ardiendo y que había guiado al pueblo de Israel por el desierto y los había llevado a la tierra prometida. Y también él reconoció que esa columna de fuego era el mismo Dios que había entrado al tabernáculo que Moisés había levantado. Había entrado a ese tabernáculo y pasó hacia dentro de ese tabernáculo y se posó en el lugar santísimo, porque ese es el trono o asiento de Dios. Y cuando hay sangre en ese lugar santísimo de ese templo, la misericordia de Dios es extendida al pueblo. Así era en el Antiguo Testamento, así era en el tiempo de Moisés, así era en el tiempo de los profetas, cuando en ese templo estaba esa sangre colocada en el lugar santísimo, una vez al año que era colocada por el sumo sacerdote. La misericordia de Dios era extendida sobre el pueblo, porque el pecado del pueblo era cubierto por la sangre. Por esa causa ellos realizaban diferentes sacrificios, no solamente el día de la expiación, sino también en otras ocasiones, porque por cuanto esos sacrificios representaban al Señor Jesucristo quitando el pecado del mundo en la cruz del Calvario, Dios miraba a través de la sangre de esos sacrificios a las personas. Por lo tanto, los veía sin pecado, porque la sangre de esos animalitos cubría el pecado de ellos, porque ellos con fe hacían esos sacrificios, creyendo firmemente que sus pecados eran cubiertos con esa sangre, en lo que llegaba un sacrificio perfecto, el cual sería hecho por el Mesías, el Cristo. Ahora, miren ustedes, el Dios que estuvo con el pueblo hebreo en esa columna de fuego, velado en esa columna de fuego, luego se veló en carne humana, en la persona del Señor Jesucristo. Por eso el apóstol San Juan en el capítulo 1, verso 18, dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso también en el verso 14 de ese mismo capítulo 1 de San Juan dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora podemos ver que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es ese Dios que estaba velado en esa columna de fuego o pilar de fuego, y luego se veló en carne humana para quitar el pecado del mundo. Y luego encontramos que descendió el día de Pentecostés en esa misma columna de fuego y se repartió en 120 personas. Y luego encontramos que más adelante le apareció a Saulo de Tarso y le dijo que era Jesús. Esa columna de fuego es el Señor Jesucristo en esa teofanía. Ahora, encontramos que cuando Él desciende el día de Pentecostés, allí nace la iglesia del Señor Jesucristo, y Él comienza a obrar en esa iglesia que nació el día de Pentecostés.
¿Y cómo es que obra Dios esa columna de fuego en su iglesia? Él obra cumpliendo las promesas que Él ha hecho para cada edad, cada etapa de esa iglesia del Señor Jesucristo. Por esa causa, el apóstol Pedro, el día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu de Dios, vean ustedes cómo estuvo Él hablando y cómo estuvo Él revelándole al pueblo lo que estaba aconteciendo en ese día. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Pues, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Partos, medas, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en el Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahora, miren ustedes, se les escuchaban estas personas que estaban allí en Jerusalén, las cuales habían venido para estar en esos días allí. Dice que le escuchaban, dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, los que nacieron en Roma, le escuchaban hablar en el idioma de Roma, en romano, o latín, como le quieran llamar. O los que nacieron en Egipto, le oían hablar en egipcio. Los que nacieron en Arabia, le oían hablar en árabe, y así por el estilo. Cada uno le escuchaba hablar en su propia lengua. En palabras más claras, ellos decían, no son estos galileos los que están hablando, no están hablando en Galileo, y nosotros les oímos en nuestra propia lengua, porque esta gente no saben estos otros idiomas, escasamente el idioma de ellos. Era que la columna de fuego, el Señor Jesucristo, había descendido en esa columna de fuego, en ese pilar de fuego, y se había repartido entre ellos. Y sabrá Él todos los idiomas de esta tierra y del cielo también, claro que sí. Y sabrá Él traducirle a cada persona en su propio idioma las maravillas de Dios que son habladas por estas personas, claro que sí. Y vean ustedes, miren otra cosa muy importante aquí. Dice, les oímos hablar en nuestra lengua, en nuestras lenguas, las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros,
¿Qué quiere decir esto? Mas otros burlándose, porque no faltan los burladores, decían, están llenos de mosto, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana, porque la hora primera son las 6 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora vean ustedes, ¿qué estaba haciendo Jesucristo allí? Cumpliendo lo que estaba prometido para aquellos días. Había dicho a través del profeta Joel que derramaría de su espíritu sobre toda carne, y estaba allí cumpliendo esa promesa en su iglesia. Ahora, dijo también que todas estas cosas acontecerían antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Antes que venga ese día. Vean ustedes todas las cosas que él dice que tenían que acontecer. Y para el cumplimiento de toda promesa divina es que Jesucristo, en esa columna de fuego, en el tiempo de los apóstoles y en el tiempo de cada ángel mensajero para cada edad, y en nuestro tiempo viene, ha venido y viene en el fin del tiempo también para cumplir sus promesas correspondientes para cada edad, y así convertir en una realidad toda promesa que ha sido hecha a su iglesia, a sus escogidos o elegidos. Ahora vean ustedes, el mensaje de Pedro fue claro. Él comenzó dando a conocer lo que estaba aconteciendo de parte de Dios en medio de ellos. Era que había llegado Jesucristo en esa columna de fuego y estaba dentro de ellos, porque él dijo que estaría con vosotros y en vosotros, o sea, dentro de ellos. Él dijo que estaría con ellos y dentro de ellos. Ahora sigue diciendo San Pedro: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, que eran los romanos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Sigue él
enumerando todas las cosas que habían pasado en esos días, todas las cosas que habían pasado en esa edad de la piedra angular de la primera venida de Cristo, la cual estaba manifestada en medio de ellos. En esa edad de la piedra angular se estaban cumpliendo todas esas promesas divinas de la primera venida de Cristo, de la ceguedad del pueblo hebreo y rechazamiento del pueblo hebreo. Rechazó a Cristo, y también la muerte y crucifixión y muerte de Cristo y resurrección. Todo esto, vean ustedes, se había cumplido en esa nueva dispensación que había comenzado, la dispensación de la gracia, en una nueva edad, la edad de la piedra angular, la edad de la venida de la piedra angular. Y allí todas esas maravillas se habían cumplido las escrituras en medio de ellos. Y ahora Pedro está dando a conocer las cosas que habían acontecido, pero Pedro de sí mismo no tenía estas palabras, sino que se estaba cumpliendo en Pedro también, que él pondría en la boca de ellos la palabra que ellos tenían que hablar. Por lo tanto, Cristo, en espíritu a través de Pedro, está hablándole a aquella multitud. Pedro está ungido con ese espíritu, con el espíritu de Cristo, con esa columna de fuego, y está hablando ungido en el espíritu. Era Cristo en San Pedro. Enumeró todas las cosas que acontecieron a Cristo Jesús y dio a conocer el motivo por el cual también él murió, para salvación. Y al final dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahora, antes de esto, San Pedro cita el lugar donde estaba prometido que Cristo resucitaría. Dice, hablando de David, él dice, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, o sea, en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción, no permitirá que su cuerpo vea corrupción. Por lo tanto, antes de 72 horas tenía que resucitar, porque la corrupción en el cuerpo comienza a las 72 horas. Dice: me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ahora, miren ustedes en la forma en que David vio la resurrección de Cristo y en la forma en que él profetizó que el Mesías, el Cristo, sería resucitado.
Sigue diciendo, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. La columna de fuego, Jesucristo, Dios, resucitó el cuerpo que había sido colocado en aquel sepulcro. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ahora miren ustedes, este no es un grupo pequeño, es un grupo grande. Y estuvieron escuchando a Pedro y estas personas. Muchos de ellos venían de diferentes naciones, eran judíos, pero que habían nacido en otras naciones. Y luego de escuchar a los que estaban hablando y les entendían en otras lenguas, ahora escuchan a Pedro predicar este mensaje y lo escuchan y lo entienden también. Lo escucharon y ellos lo entendieron. Ahora, estaban escuchando a Pedro y lo podían entender lo mismo en el idioma en que Pedro estaba predicando o en el idioma en que ellos habían nacido. Y no solamente eso, sino que también una multitud tan grande podía escuchar a un hombre que estaba predicando sin tener los equipos que hoy en día nosotros tenemos de amplificación para la voz. Ahora vamos a ver el grupo. ¿Cuántos eran? Porque era más de lo que aquí menciona. Solamente aquí menciona el grupo que recibió a Cristo. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas escucharon a Pedro, lo entendieron. Como 3,000 personas recibieron la palabra. Ahora, no sabemos cuántos más estaban allí, los cuales no recibieron la palabra, porque recuerden, hubo un grupo que preguntaba, ¿qué es esto? Y hubo otro grupo que decía, estos están borrachos, están llenos de mosto. Y vean ustedes lo que Pedro les predicó. ¿Qué les predicó Pedro? El cumplimiento de las promesas de Dios para aquel tiempo, para la edad de la piedra angular, para la edad de la venida de Cristo, que es la piedra angular. Ese es el mensaje, la predicación del cumplimiento de lo que Dios prometió para esa edad
y esa dispensación que había comenzado. Y siempre el mensaje para una edad o una dispensación es lo que Dios ha prometido para ese tiempo, lo cual Él cumple en ese tiempo. El cumplimiento de lo que Dios predicó, el cumplimiento de lo que Dios prometió, es el mensaje para el pueblo en esa edad y en esa dispensación. Y los beneficios que reciben las personas al recibir ese mensaje. Ahí está incluido todo en ese mensaje. Ahora, allí estaba Jesucristo en esa columna de fuego, en Pedro, dando a conocer la obra que Él había hecho a través de carne humana en Jesucristo, velado en ese velo de carne que nació de la Virgen María. Y miren ustedes, la obra que el Señor Jesucristo realizaría luego que murió, resucitó y ascendió al cielo, la realizaría en y a través de su iglesia, comenzando en el tiempo de los apóstoles allá en Jerusalén, luego pasando a la primera edad de la iglesia gentil y revelándose al apóstol San Pablo, y en él revelándose a la primera edad y cumpliendo las cosas, las promesas correspondientes para la primera edad, y así formar o ir formando su iglesia, que nació el día de Pentecostés con 120 y fueron añadidos 3.000, y en otra ocasión más adelante fueron añadidos otros miles, y así por el estilo. Y luego pasó el programa de Dios a los gentiles, con Pedro llevándole el mensaje a Cornelio, un gentil. Al abrirse allí el mensaje, la puerta para los gentiles, porque Pedro tenía las llaves del reino de los cielos, abrió la puerta el día de Pentecostés a judíos, y luego abrió la puerta en la casa de Cornelio a los gentiles, la puerta del reino de los cielos, la puerta de la dispensación de la gracia, y la puerta es Cristo. Abrió a Cristo en su primera venida al pueblo hebreo y al pueblo gentil, o sea, reveló el gran secreto de la primera venida de Cristo, la primera venida del Señor allí en medio del pueblo hebreo, y la obra que llevó a cabo. Y luego dio a conocer la venida de Cristo en espíritu, la venida de Cristo en esa columna de fuego, la venida de Jesucristo en Espíritu Santo a su iglesia. Él dio a conocer todas estas cosas porque Él estaba cumpliendo esas promesas en medio del pueblo, en su iglesia. Y Él, en cada edad y en cada dispensación, Él ha asignado palabra para ser cumplida. Y cuando se llega a una edad, ahí aparece el mensajero enviado por Dios, en el cual opera un espíritu teofánico de la sexta dimensión, en el cual el Espíritu de Cristo obra la columna de fuego y trae al pueblo la palabra revelada para ese tiempo. Y la palabra revelada para ese tiempo es el programa divino para esa dispensación y el programa divino para esa edad que pertenece a esa dispensación. Y cuando ese mensajero comienza a predicar ese mensaje, Dios comienza a cumplir todo
lo que ese mensaje está diciéndole al pueblo. Y así es que se realiza la obra de Dios. Cristo es revelado en cada edad y también en cada dispensación en la palabra prometida para esa edad o para esa dispensación. Fuera de eso, no hay revelación de Jesucristo para el pueblo. Fuera de eso, el Señor Jesucristo no puede estar revelado, porque Él es la palabra y se revela en la palabra que está prometida para ese tiempo. Ahí es donde está la revelación del Señor Jesucristo para cada edad y para cada dispensación. Y el mensajero es el que comienza, porque recibe esa revelación divina, por cuanto él tiene un espíritu teofánico operando, ministrando en él, un espíritu teofánico de la sexta dimensión, de la dimensión de la palabra. Por eso la palabra viene a ese mensajero y él es el que capta ese mensaje y lo da a conocer, lo predica, y en esa edad se abre, comienza el Señor Jesucristo en su iglesia a cumplir las promesas que corresponden para esa edad. Y ahí es donde está Jesucristo revelado al pueblo. Vean ustedes lo encontrarán siempre en su iglesia, del día de Pentecostés para acá, en su iglesia. Ahora, primero, él estaba en su velo de carne, conocido por el nombre de Jesús. Y antes de eso, él estaba en medio del pueblo hebreo, en esa columna de fuego, en esa iglesia hebrea de la dispensación de la ley. Pero ahora pasó a su iglesia en la dispensación de la gracia, la cual mayormente es compuesta por gentiles, pero que también entran hebreos, porque a su iglesia pueden entrar hebreos o pueden entrar gentiles como individuos, porque de ambos pueblos él hizo uno solo, en ese cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y es en su iglesia donde él cumple todo su programa. En su iglesia él lleva a cabo un programa de creación. Por esa causa encontramos que por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, el cuerpo místico del Señor Jesucristo, que es su iglesia, por un espíritu, por esa columna de fuego. Y ese cuerpo místico del Señor Jesucristo es su templo espiritual. Ese cuerpo místico del Señor Jesucristo, desde su nacimiento, es su cuerpo en donde esa columna de fuego estaría llevando a cabo su obra desde el día de Pentecostés para acá. Y las manos, y la boca, y los pies, y todo lo que él tendrá para usar en este planeta Tierra,
es su iglesia, su cuerpo místico, y los miembros de ese cuerpo místico son los instrumentos de esa columna de fuego de Jesucristo para la obra que Él tiene en su programa para cada edad. Es ese cuerpo místico el cuerpo que Él usa para realizar su obra. Él realizó la obra que tenía que realizar. La columna de fuego la realizó la obra que tenía que realizar en aquel cuerpo que nació de la Virgen. Y el resto de la obra de la columna de fuego la realiza en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Toda promesa que Él ha hecho a sus hijos, Él la realiza, la cumple en y a través de ese cuerpo místico de creyentes. Y cuando decimos toda promesa, decimos toda promesa. Así es que, miren ustedes las promesas para el tiempo de los apóstoles allá en Jerusalén. Él las cumplió, ¿cómo? A través de los apóstoles y de otras personas, miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y luego en la primera edad las cumplió a través de San Pablo y a través de los miembros de ese cuerpo místico del Señor Jesucristo. La obra del Señor Jesucristo de la primera edad, vean ustedes, la llevó a cabo con el ángel mensajero, San Pablo, el ángel mensajero de la primera edad, junto a los escogidos de esa primera edad. Y así fueron llamados y juntados todos los escogidos de la primera edad y fue formada la primera edad de la iglesia gentil en el templo espiritual del Señor Jesucristo. Y luego vino la segunda edad y Dios usó al segundo ángel mensajero y junto al ángel mensajero de la segunda edad los escogidos fueron recibiendo el mensaje y trabajando con ese mensajero y se realizó la obra del Señor Jesucristo para la segunda edad. Fue Jesucristo en el ángel mensajero y en todos los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo de la segunda edad. Así también fue en la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima edad de la iglesia gentil. Y vean ustedes también que para cada edad hubo un territorio donde se cumplió la promesa divina de cada edad. Y llegó la séptima edad de la iglesia gentil y Dios envió un espíritu teofánico de la sexta dimensión y operó en William Marion Branham, un profeta mensajero de Dios con las dos conciencias juntas, en el cual estaba el ministerio de Elías operando. Vino en el espíritu y virtud de Elías para precursar la segunda venida de Cristo, la venida de la palabra, porque Cristo es el verbo, la palabra. Ahora, a través de Él, juntamente con los que se unieron a Él para trabajar en el reino de Dios, Jesucristo llevó a cabo la obra correspondiente para esa edad y también la obra correspondiente para la etapa en donde estuvo precursando la segunda venida de Cristo, la palabra. Estuvo precursando la venida de la palabra, de la cual Él dijo: mi misión en esta tierra es precursar la venida de la palabra que vendrá. Ahora, Él fue el instrumento del Señor Jesucristo, de la columna de fuego, para cumplir la columna de fuego Jesucristo, las promesas
correspondientes para la séptima edad de la iglesia gentil y para esa etapa en donde él precursó la segunda venida de Cristo. Esa etapa que quedó entre la séptima edad y la octava edad de la piedra angular. Fue una brecha, así como Juan precursó la primera venida de Cristo en una brecha entre la séptima edad y la edad de la piedra angular de la primera venida de Cristo. Vean ustedes, a Juan no lo recibieron allá las denominaciones o religiones o sectas religiosas del judaísmo. El sumo pontífice, los doctores de la ley, los fariseos y saduceos no recibieron a Juan. Por eso Jesús dijo: cosa maravillosa es esta, que las rameras y publicanos están entrando al reino delante de ustedes o antes que ustedes, y ustedes están quedando fuera, le dijo a aquellos líderes religiosos. Vean ustedes, aquella gente que estaba recibiendo a Juan, estaban recibiendo su mensaje y estaban siendo bautizados, estaban entrando a una etapa, a una brecha, en donde él estaba precursando la primera venida de Cristo. Aún el mismo Juan, miren ustedes, no perteneció a la edad de la piedra angular. Jesús dijo de Juan: de los nacidos de mujer, no hubo o no hay ninguno mayor que Juan, pero el menor de ustedes es mayor que Juan, el menor en el reino de los cielos. Ahora, también fue dicho, los profetas, la ley y los profetas, hasta Juan profetizaron, porque Juan fue el último de la dispensación de la ley, donde la brecha en donde Juan precursó la primera venida de Cristo quedó en esa dispensación de la ley. Pero ven ustedes, Juan no siguió a Jesús. Juan, aunque dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, con todo y eso, Juan no dijo: muchachos, todos los que han creído mi mensaje, vamos a seguir ahora a Jesús. Él no hizo así. Él solamente dijo que Jesús era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, pero Juan siguió en su ministerio, él siguió en su etapa, él siguió en esa brecha y no pasó a la edad de la piedra angular, a la edad de la primera venida de Cristo. Él no pasó a la dispensación de la gracia. Aún también encontramos que los mismos discípulos de Juan, encontramos que muy pocos de ellos pasaron a la dispensación de la gracia y siguieron a Jesús. Muy pocos de ellos. El resto continuó siguiendo a Juan, y aun cuando Juan murió, todavía estaban siguiendo el mensaje de Juan. No habían pasado a una nueva dispensación. Por esa causa, cuando San Pablo se los encuentra en cierto lugar, y Priscila, me parece que era, y otras personas encontraron a Apolo, comenzaron a explicarle acerca de un sinnúmero de cosas. San Pablo también en una ocasión le preguntó a un grupo de ellos: ¿ustedes han recibido el Espíritu Santo después que creyeron? Ellos dijeron: no sabemos que hay Espíritu Santo. Y eran discípulos de Juan. ¿Ven ustedes? Ellos no se habían movido hacia una nueva dispensación y no se habían movido a la edad de la piedra angular en los días del Señor Jesucristo. Se habían quedado todavía en la dispensación de la ley. Por eso continuaban guardando un sinnúmero de cosas y solamente tenían el bautismo para arrepentimiento de Juan el Bautista. Pero ellos no habían recibido el evangelio de la gracia
todavía. Ahora, vean ustedes lo que sucede cuando una persona se queda en una edad o en una dispensación ya pasada. Ahora, el Señor Jesucristo, encontramos que luego de su manifestación en carne humana, Él descendió el día de Pentecostés y ha estado cumpliendo la promesa: estaré con vosotros y en vosotros, para así Él continuar realizando la obra, para así Él continuar y llamar y juntar a sus hijos en cada edad y llegar hasta el final en su obra, la cual Él lleva a cabo en y a través de su cuerpo místico de creyentes, o sea, a través de su iglesia. Esa es la revelación del Señor Jesucristo a través de las edades de la iglesia gentil. Y luego, cuando han terminado las edades de la iglesia gentil, comienza una nueva dispensación, en donde las cosas que no fueron cumplidas en las edades pasadas y dispensación pasada se cumplirán en la nueva dispensación y en la nueva edad, la edad de la piedra angular, en donde el Señor Jesucristo, la columna de fuego, estaría manifestándose y estaría revelándose en la palabra prometida para su iglesia, su cuerpo místico, en una nueva edad y en una nueva dispensación. Y en el cumplimiento de esas promesas es que Él es revelado. Y cuando Él se mueve a la dispensación del reino, en la edad de la piedra angular, Él tiene para llevar a cabo todas las promesas que el cristianismo está esperando, pero que no fueron cumplidas en las edades pasadas. Así como las promesas que el pueblo hebreo estaba esperando bajo la dispensación de la ley fueron cumplidas en la dispensación de la gracia, en su comienzo, hasta fue cumplida la resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos de las edades pasadas de la dispensación que había pasado. Resucitaron los escogidos del pueblo de Dios. Resucitó Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos. Resucitaron también los profetas del Antiguo Testamento, todos los escogidos, la iglesia del Antiguo Testamento, los escogidos, la novia del Antiguo Testamento, resucitó con el Señor Jesucristo en una nueva edad y una nueva dispensación. Vean ustedes cómo los escogidos de una edad que mueren, luego resucitan en otra edad y otra dispensación. Y así será con los escogidos de las edades de la iglesia gentil del cristianismo. Resucitarán en una nueva dispensación, la dispensación del reino, y en una nueva edad, la edad de la piedra angular, en donde el Señor Jesucristo, en esa columna de fuego, estará realizando la obra que corresponde para esa edad y para esa dispensación. Y Él estará dando a conocer todas las cosas que deben acontecer en esa nueva edad y esa nueva dispensación.
Y a medida que Él va dándole a conocer a su ángel mensajero las cosas que deben acontecer, Él las va dando a conocer a los escogidos de Dios. Él las va dando a conocer en la edad de la piedra angular, al cuerpo místico del Señor Jesucristo, a los miembros de su iglesia que estarán en la edad de la piedra angular y en una nueva dispensación, la dispensación del reino. Y a medida que el ángel va dando a conocer todas estas cosas, va revelándole al pueblo todas estas cosas que Jesús prometió y que Él cumplirá en nuestra edad y nuestra dispensación, luego que son habladas por el mensajero, luego de recibirlas, porque Él, así como todos los mensajeros de la dispensación de la gracia y de la dispensación de la ley y de otras dispensaciones, todos los mensajeros, todos los profetas, ellos reciben el mensaje de parte de Dios. Ellos reciben los pensamientos divinos. Ellos los captan y luego los hablan. Y cuando los hablan, ya esa es una palabra hablada. Y cuando ellos hablan esa palabra para esa edad y esa dispensación, entonces se va a materializar toda promesa que es hablada y que es confirmada a esa edad y a esa dispensación. Por eso, Él envía a su ángel, como dice Apocalipsis 22, verso 6. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. ¿Para qué? Ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y cuando Él las manifiesta, cuando Él las habla, ya eso es una palabra creadora hablada. Así como fue la palabra de la columna de fuego en cada ángel mensajero, una palabra creadora hablada. Y se materializó y se cumplió en cada edad la palabra que fue hablada por Jesucristo, la columna de fuego, a través del mensajero de cada edad. Y así es para nuestra edad y nuestra dispensación. El mensaje con el cual Él da a conocer las cosas que deben suceder pronto es un mensaje profético. Por lo tanto, es un mensaje de la palabra creadora siendo hablada para que se materialicen todas las promesas divinas que corresponden para nuestra edad y nuestra dispensación. Se han hablado ya muchas promesas, han sido confirmadas a nuestra edad y nuestra dispensación, y han sido cumplidas esas promesas. Por lo tanto, toda promesa divina que corresponde para el fin del tiempo o para el glorioso reino milenial o para la eternidad es o son promesas que corresponden para nuestra edad y nuestra dispensación. Y por esa causa estaremos siempre escuchando las promesas de Dios para nuestra edad y nuestra dispensación. Y a medida que van siendo cumplidas, van siendo identificadas también, para que cada uno sepa lo que Dios está cumpliendo conforme a lo que Él prometió, conforme a las cosas que deben suceder pronto en nuestra edad y nuestra dispensación. Vean ustedes, son habladas y luego son materializadas. Son habladas para ser confirmadas a nosotros de que son para nosotros, para que así cada uno de nosotros se agarre de esas promesas, las recibe en su alma y con todo su corazón, su alma,
las crea para que se materialicen en Él las que son para Él. Y se materialicen en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, en su iglesia, las que se tienen que cumplir en su iglesia, en su cuerpo místico. El misterio del Señor Jesucristo en su iglesia. Vean ustedes, algunas personas piensan, Él se fue y no sabemos más acerca de Él. No, Él regresó en espíritu, en esa columna de fuego, y ha estado en su iglesia llevando a cabo la obra creadora que corresponde para cada edad y cada dispensación. Y han estado naciendo de nuevo los hijos de Dios en cada edad y en cada dispensación. Son nacidos del cielo, son nacidos de la dispensación o de la dimensión de la palabra, de la sexta dimensión, donde teníamos que nacer primero, pero por causa de la caída no nacimos allí primero en esos cuerpos teofánicos, y nacimos aquí en la tierra en cuerpos mortales, y nos fue dado un espíritu o cuerpo en la permisiva voluntad de Dios de esta tierra, y también un espíritu de otra dimensión en la permisiva voluntad de Dios, y no de la sexta dimensión. Un espíritu del mundo, el cual su inclinación era hacia el mal, pero con el nuevo nacimiento, ese espíritu teofánico, su inclinación es hacia el bien, hacia la palabra de Dios. Así es que el Señor Jesucristo ha estado en su iglesia en cada edad, ha pasado de una edad a otra edad, y ahora en el fin del tiempo pasó de la séptima edad y de la etapa o brecha en donde fue precursada la segunda venida de Cristo. De ahí pasó a la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino, y está en su cuerpo místico de creyentes de la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino, y está dándonos su mensaje, el mensaje del evangelio del reino, por medio de su ángel mensajero, y así llevando a cabo la obra que corresponde para el fin del tiempo, llevando a cabo la obra que Él prometió para el fin del tiempo, llevando a cabo la obra que corresponde realizar en su cuerpo místico de creyentes y a través de su cuerpo místico de creyentes. Toda promesa que Él ha hecho a sus hijos en el fin del tiempo, así como fue en otras edades, la cumplirá en y a través de su cuerpo místico de creyentes, encabezado ese cuerpo místico por su ángel mensajero. Nosotros somos las manos y la boca y los ojos que Él tiene para usar en este tiempo final, para Él realizar su obra y cumplir toda promesa que Él ha hecho a su iglesia, a sus escogidos. Así es que vean ustedes el misterio del Señor Jesucristo en su iglesia. Es que Él se revela en y por medio de su palabra prometida para cada edad, y Él, por medio de los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo, cumple lo que Él ha prometido para cada edad. Así fue en el pasado y así es en nuestra edad, la edad de la piedra angular. Somos su boca cuando estamos predicando el mensaje del evangelio del reino. Él
está usándonos a nosotros. Cuando estamos llevando el mensaje en folletos y en videos o en persona, Él está llevándolo a través de nosotros. Es Él en nosotros, como Él dijo, estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo, o hasta el fin del siglo, o hasta el fin del tiempo, o hasta lo último de la tierra, como ustedes quieran decir. Ahora Él está con nosotros en nuestra edad, en nuestra dispensación, y Él está usándonos en esta hora final, en esta edad de la piedra angular y en esta dispensación del reino. Que cada uno de ustedes esté siempre en las manos del Señor Jesucristo para Él poderlo usar como Él desea. ¿Y cuánto Él le usará a usted? La cantidad de usted que usted haya rendido a Él para el servicio de Él. Así es que yo también estoy en sus manos para que Él me use en toda su plenitud, para que Él me use en todo lo que Él desee usarme en su obra correspondiente a la edad de la piedra angular en la dispensación del reino. Porque Él no tiene otras personas, Él no tiene otro cuerpo para usar sino el de ustedes y el mío. Así como Él usó aquel cuerpo 2000 años atrás, conocido por el nombre de Jesús de Nazaret, y cumplió la obra correspondiente para aquel tiempo, así Él cumple en nuestro tiempo la obra que corresponde para este tiempo en su cuerpo místico de creyentes. Y toda promesa que Él ha hecho para su pueblo la cumplirá a través de su cuerpo místico de creyentes. Ese es el misterio del Señor Jesucristo en su iglesia. Para el próximo domingo continuaremos hablando sobre este misterio y veremos por la Escritura las cosas que corresponden para este tiempo final, las promesas que Él ha hecho y cómo las cumplirá en este tiempo final. Así es que hasta aquí hemos visto el misterio del Señor Jesucristo en su iglesia. Hemos visto el misterio del Señor Jesucristo en su iglesia en la edad apostólica y lo hemos visto también en las 7 edades de la iglesia gentil, y hemos visto un poquito en esta noche de nuestra edad y nuestra dispensación. Hemos visto un poquito de ese misterio del Señor Jesucristo en su iglesia en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. El próximo domingo espero que Él me dé más acerca de este misterio del Señor Jesucristo en su iglesia, y así estaremos viendo todo lo que Él está haciendo en nuestro tiempo y cómo está usando seres humanos para realizar su obra, porque nosotros somos sus manos, su boca, sus pies, sus ojos, somos su cuerpo místico de creyentes para ser usado ese cuerpo místico por el Señor Jesucristo. Y así nosotros podemos ver el que está usando ese cuerpo místico de creyentes.
Así como cuando usted toma algo con su mano y lo lleva aquí, y luego toma algo, un libro, y luego lee, usted está viendo el cuerpo hacer eso con las instrumentalidades que tiene y con los sentidos que tiene. Pero ¿saben ustedes una cosa? El que está haciendo esas cosas es el que está dentro de ese cuerpo, pero usted usando ese cuerpo físico que le ha sido dado para usar. Y el que está leyendo, ¿quién es el que está leyendo? Es el que está dentro, usando esos canales, esos sentidos a través de los cuales puede manifestarse. Bueno, les di esto porque llegó en este mismo momento y por eso les di esto. Así es que yo espero que Él nos abunde un poquito más para que nosotros podamos ver el próximo domingo que el que está haciendo la obra es ese espíritu, esa columna de fuego que está dentro de ese cuerpo místico de creyentes. El misterio del Señor Jesucristo en su iglesia. El domingo continuaremos, si Dios así lo permite y nos da más acerca de este tema. Bueno, podemos ver que no estamos inactivos en el programa de Dios, podemos estar conscientes de dónde está la columna de fuego, el Señor Jesucristo, qué está haciendo y que somos instrumentos del Señor Jesucristo, de la columna de fuego en este tiempo final para Él realizar su obra, lo que Él prometió, lo que Él tiene en su programa para llevar a cabo en este tiempo final. Y también lo que Él tiene para llevar a cabo en el glorioso reino milenial. Allí estaremos nosotros y los santos de las edades pasadas para ser instrumentos de Él también en ese glorioso reino milenial. Bueno, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Adelante y que Dios les use grandemente, que el Señor Jesucristo, la columna de fuego, les use grandemente en su obra en este tiempo final. Pasen todos muy buenas noches y con nosotros nuevamente nuestro amigo y hermano Félix Caro para continuar y concluir en esta noche esta actividad, dándole gracias a Dios por sus bendiciones y su presencia en su iglesia, en nuestra edad y nuestra dispensación. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos y oren mucho por mí para que Él me dé para el próximo domingo lo que yo debo hablar a ustedes el próximo domingo. Dios les bendiga y les guarde a todos.